Bien, entonces la primera exposición va a estar a cargo de la doctora Denise Castruriol. Ella es médico asistente del Servicio de Oncología, editora científica de la revista OncoResearch y también editora de la revista médica Rebagliati. Ella nos va a brindar la charla sobre recomendaciones para redactar un reporte de caso. Buenas tardes con todo. Gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, me presento, yo soy Denise Castro, médico del servicio de Rebagliati, del servicio de oncología del Hospital Rebagliati, también médico editor de dos revistas, una que es OncoResearch, que es la revista de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, y también la revista Rebagliati como editora de sección clínica. Bueno, en realidad cuando me enviaron esta ponencia para poder hacer la charla, para mí fue un reto realmente porque yo me acuerdo desde mis inicios cuando fui residente, yo empecé mis pininos, mis primeros pasos con un caso reporte. Y realmente yo sé que muchos de ustedes tienen probablemente todo el quórum, todos los presentes, tienen ganas de, o tienen el bichito de investigar, ¿no? Yo quiero investigar cuáles son los primeros pasos, qué debemos hacer. Hay unos mitos que yo quiero empezar con ello. Tal vez el caso reporte, como ustedes conocen o muchos conocen, cuando ustedes ven la pirámide de medicina basada en evidencia, en realidad reportes de casos, serie de casos, está un peldaño un poquito más arriba de lo que es la opinión de expertos, ¿no? Entonces no tiene un muy buen nivel de evidencia basada en evidencia, ¿no? Medicina basada en evidencia. Eh, y algunos lo, entre comillas, menosprecian, ¿no? Y se van al tema de hay que publicar un estudio clínico que sea novedoso, un estudio observacional, un estudio prospectivo, pero lo que no saben, y uno se va dando cuenta en el camino de que es un tramo largo, es un camino largo, que acarrea mucha logística, tiempo, dedicación, muchos años probablemente para poder llegar a los resultados de un estudio clínico. Yo invito a los residentes, estudiantes, médicos que realmente se interesen en investigación, empezar con un caso reporte. Si bien es cierto, no está dentro del peldaño más alto como es el estudio clínico o los metaanálisis que están en la cúspide de la pirámide, es el primer paso para poder hacer investigación científica. Y yo les voy a demostrar por qué. Porque hay muchos tabús o muchos mitos sobre el caso reporte y porque también muchos se desalientan y dicen, yo quiero reportar, pero ¿qué voy a reportar? ¿Qué es lo que tengo que reportar? Muchos están perdidos y eso vamos a desarrollarlo en la charla. ¿Qué debemos de reportar? Bueno, la NCI o también el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, lo define caso reporte como el reporte detallado de una situación de un paciente en el diagnóstico, bueno, historia del paciente, historia médica, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, pero no habla de enfermedades raras. Nosotros cuando, al menos yo cuando empecé a ser estudiante, dice caso reporte es sinónimo de reportar una enfermedad rara. Error. Si bien es cierto, lo incluye, pero es una pequeña parte de lo que uno podría realmente reportar. Entonces, como pueden ver, no se trata realmente de reportar un caso raro, un caso nuevo, ¿no? Sino ver más allá, ver dentro de los casos comunes, enfermedades comunes conocidas, variaciones en los síntomas, de repente algo no reportado, una situación clínica no reportada de una enfermedad conocida o algo que también está muy de moda ahora, reportar reacciones adversas de medicamentos off-label o fuera de etiqueta. Es un ejemplo que más adelante voy a mencionar. Pero saquen de su cabeza que caso reporte es un caso raro. Realmente no es así. Entonces uno puede reportar una situación clínica conocida, pero con una variación o una situación clínica diferente a lo reportado en la literatura.
Entonces, ¿qué es lo importante en un caso reporte que tenemos que enfatizar tanto en la introducción y en la discusión? Que debe dejar un mensaje, y el mensaje debe ser dar un conocimiento nuevo. Porque todo artículo, ¿qué es lo que nosotros queremos reportar? ¿Qué es lo que queremos transmitir a la comunidad científica? Conocimiento nuevo, aprendizaje, y eso es lo que debemos dar prioridad en el caso reporte. Dar mensajes claros y de índole educativo. Entonces, como mencioné, el caso reporte debe proporcionar información que pueda conducir a una mayor investigación. Como mencioné al inicio, el caso reporte, si ustedes observan una situación no conocida, reacción, manifestación clínica diferente en una situación común, eso lo pueden reportar y eso lo difunden a la comunidad científica. El objetivo es crear mayor información, difundirla y este puede ser el inicio de estudios más grandes. Por eso dije que puede ser el inicio de estudios que más adelante puedan ser observacionales y, quién sabe, prospectivos. Tenemos unos ejemplos, como mencioné, no es sinónimo de reportar un caso raro. Pueden ser observaciones no reportadas o inusuales, que no es frecuente en una enfermedad conocida, un procedimiento diagnóstico técnica diferente que uno quiere de repente demostrar a la comunidad científica, técnica diagnóstica, puede ser patológica, radiológica, de una enfermedad común, complicaciones no informadas, como mencioné, por ejemplo, RAMS o reacciones adversas off-label o fuera de etiqueta de un medicamento conocido. Y también pueden ser retos en el diagnóstico, también retos en dilemas éticos, también médico-paciente también se reporta y está de moda también la perspectiva del paciente reportar ello en una situación clínica indicada. Yo les invito a ir a esta página, así como los estudios observacionales prospectivos tienen sus propias proformas y checklists para saber si nuestro caso reporte cumple realmente con los criterios para que no sean rechazados, porque nosotros queremos que nuestro caso reporte sea aceptado en una revista. Yo les invito a ir a Care Guidelines. Ahí pueden ver cómo debe ser el título, cuántas palabras clave, cuántas palabras tiene que tener el resumen, la introducción, etcétera. No se preocupen porque ustedes pueden tomarle foto, entrar. Yo voy a ir punto por punto porque les voy a ir transmitiendo los tips o lo más importante de lo que yo he ido aprendiendo desde que soy médico residente y a la fecha. No son recomendaciones y tips que uno se va, ya tiene más de expertise. ¿Cómo debemos reportar? Primero, ustedes, bueno, no voy a hacer la charla de un artículo original. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el INRAD, que es la estructura de un artículo original, que no es más que introducción, o sea, cómo es la estructura de un artículo que debe ir. Introducción, métodos, resultados y discusión. El caso reporte realmente es algo similar. Obviamente no vamos a utilizar metodología, análisis, porque solo es un caso, ¿no? Entonces va a ir el título, el resumen, la introducción, que es muy importante porque tenemos que presentar la literatura preexistente, la descripción del caso, que esto tiene que ser bien detallado, pero lo puntual, o sea, lo importante, ya sea positivo o negativo, y la discusión. Entonces ahí la diferencia con el IRRAC es que no va a métodos, no va a resultados, y en vez de eso, la descripción del caso. ¿Cómo es el título? Y eso voy a mostrar ejemplos. Esto no difiere, y probablemente en la siguiente charla lo van a mencionar. El título debe ser conciso, breve, informativo. ¿Qué quiere decir informativo? Que tiene que contener las palabras clave, las palabras que contiene la esencia de nuestro caso reporte. Si es una reacción adversa, tiene que decir cuál fue la reacción adversa y cuál fue el medicamento. Debe ser relevante en el área, claro, de lo que se va a publicar. Debe atraer al lector. Mientras más largo, probablemente menos lo vamos a querer leer. Tratar de que no sea demasiado largo el título. Probablemente también ustedes han visto de que muchos de los casos reportes reportados dicen caso, revisión del caso o único caso. No es necesario. No es que no sea malo, se pueden ponerlo, pero suena redundante.
no es atractivo y suena repetitivo. Y probablemente el revisor de alguna revista lo diga, no, esto es más de lo mismo. No suena atractivo y no le sugiero para nada. Evitar palabras ostentosas, eso sí. Por ejemplo, caso único reportado. Este es el primer caso reporte de tal. Realmente no lo sabemos. Probablemente nuestra investigación en las grandes bases de datos, en PubMed, Elsevier, etcétera, sería el primer caso, pero hay otras bases de datos de otros continentes que no los revisamos y probablemente ya se ha reportado algo parecido. Entonces, nunca aseverar absolutamente, no decir absolutamente este es el primer caso, este es el primero, no se aconseja ponerlo, ni en la discusión, ni introducción, ni tampoco en el título, mucho menos en el título. Ejemplos. Y esa es una revista que yo les aconsejo que la revisen. Es una de las mejores revistas para casos reportes en medicina, es el BMJ, probablemente ustedes lo conocen, es el Journal de Medicina británico, solo para casos reportes. Y esos son ejemplos de títulos de este año, publicados recientemente. Y ninguno de ellos, como pueden ver, dice caso reporte, único reporte, revisión de la literatura. Como pueden ver en el primero, habla de una enfermedad conocida que es la diabetes mellitus, con un efecto, perdón, con un efecto o una manifestación clínica inusual, que es el granuloma diseminado anular. La segundo título, que ya va al área oncológica, es la miositis inducida por gencitabina, que es un quimioterápico en un cáncer de páncreas, que no es lo usual. Entonces, esa es la miositis, es la reacción adversa off-label, que realmente es muy inusual, pero ellos, los autores quisieron reportarlo y esto crea mayor información y crea conocimiento, que ese es el objetivo del caso report. En cuanto a introducción, eh, realmente introducción es muy parecida a la estructura de un artículo original. Como pueden ver, yo no les sugiero que hagan más de una cara y media de introducción. En realidad, mientras más conciso, más preciso, mejor, porque eso distrae y aburre al lector. Entonces, máximo 4 párrafos, mínimo 3. Y el primer párrafo debe incluir generalidades y qué es lo que engancha al lector, la hook, el enganche. ¿Por qué es importante ese tópico? ¿Por qué este cáncer es importante? ¿Por qué es muy frecuente en mi país? Etcétera. Segundo párrafo, estudios previos, una pequeña revisión de la literatura. Importantísimo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Tercero es el gap o el vacío de la información. ¿Qué es lo que no se conoce o es poco estudiado? Cuarto, es opcional, ustedes pueden en el cuarto párrafo poner como una introducción, vamos a revisar el caso, reporte de tal, 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 o pueden poner una hipótesis relacionada al caso. Cuando es artículo original, si ustedes hacen un paralelo con el artículo original del caso reporte, ahí sí el cuarto párrafo es muy importante porque ahí ponen hipótesis, objetivos del estudio. En este caso, como es caso reporte, es opcional y pueden poner en introducción una pequeña línea del caso que van a introducir más adelante con detalles. Este es un ejemplo de cómo debe ser una introducción. Es desde una publicación reciente del MMJ. El primer párrafo que está en líneas azules es lo que va a enganchar al lector. Las generalidades, por ejemplo, esto es relacionado a cáncer de esófago asociado a una metástasis sincrónica en cerebro, ¿no? Entonces, lo que engancha es que es una neoplasia común, pero con pronóstico desfavorable. Ese es el primer párrafo. De ahí el segundo párrafo, del párrafo verde hasta ahí es toda la revisión de la literatura, lo más sucinto, lo más importante en cuanto a metástasis en cáncer de esófago. Y el tercer párrafo es importantísimo. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que, o poco que se sabe de esta enfermedad? En ese caso, ahí mencionan que las metástasis cerebrales son muy infrecuentes. Y cuarto párrafo, que es opcional, una introducción del caso. Igual acá es otro ejemplo. Y aquí se presentan las 4 partes, como pueden ver, perdón. El primera parte es el enganche o la generalidad o lo que va a enganchar al lector, que es una neoplasia rara, en este caso es un cáncer de tráquea posterior a una quimioterapia en cáncer de laringe, o sea, se asoció
segundo cáncer, luego de un tratamiento quimioterápico por radioterapia. Y la parte verde es lo que se sabe. Toda la parte verde es lo que se sabe en la literatura, y la parte rojita es el vacío de la información, que es lo que no se sabe. Por ejemplo, los autores ponen, buscamos en literatura y no encontramos casos relacionados a segundas neoplasias asociados a quimio-radioterapia. Y finalmente, como introducción ponen, reportamos el caso tal de cáncer de tráquea. Ya entrando a la segunda parte de descripción del caso, tiene que ser lo más detallado posible, pero tampoco muy engorroso. Todo lo positivo o lo negativo, pero pertinente, tiene que tener orden cronológico, dar suficientes detalles al lector, como historia familiar relevante, historia clínica, examen físico, resultados de estudios positivos o negativos relevantes, el manejo y, muy importante, el seguimiento. Incluso algunas revistas incluyen como requisito esencial la perspectiva del paciente, cómo se siente emocionalmente, y también con los tratamientos recibidos también. La descripción del caso es un ejemplo cómo detalladamente y cronológicamente van por parte desde la historia médica, síntomas, exámenes realizados, tratamiento, diagnóstico, tratamiento y finalmente seguimiento. En la discusión, que yo creería que es la parte más rica del caso reporte y también de los artículos originales, tiene sus diferencias. En los artículos originales, como pueden ver, esa es mi estructura. Al menos yo sugiero que, si ustedes se animan y están interesados en hacer algún artículo perdón, un estudio observacional, estudio prospectivo, más adelante, de cortes, cuando hagan su discusión sigan esta pauta, porque realmente te da orden y te aclara mucho la cronología de cómo deben ir los resultados, la discusión, etc. Primero, presentar los resultados, estudios previos que te respalden, ya sean que respalden el resultado que tuviste, y también como que contradictorios, que hay una disyuntiva o no es a la par con tus resultados. Limitaciones es muy importante, mecanismos, si es que hubiese, pues es opcional, la importancia, y finalmente terminar con tipo conclusión, reafirmación de tus resultados. ¿Cuál es la diferencia del caso reporte? En vez de resultados, pones cuál fue tu caso reporte. Expones el caso reporte nuevamente, haces una revisión de la literatura, puede ser positiva o negativa, limitaciones excepcionales, porque más va para estudios clínicos, los mecanismos de acción, si es que hubiese o tuviese relevancia, importancia clínica, y yo creo que el cubo y más importante es los mensajes a casa, el mensaje que uno se lleva luego de hacer un caso reporte, lo que uno aprende luego de haber reportado este caso. Acá vemos cómo es la discusión, ¿no? Primero ponen en la exposición de cuál fue el caso reporte. La parte verde es la revisión de la literatura. Ahí menciona un mecanismo probable que se pudo haber hecho con la metástasis o relacionado a este caso. Y finalmente termina con un mensaje en clase a casa, o qué es lo que contribuye en el conocimiento, qué es lo nuevo. Finalmente, yo siempre les aconsejo que nunca empiecen con hacer el resumen. Siempre el resumen es al final, ¿no? Empiecen introducción, hagan bien su introducción lo más resumida posible, no quedarse mucho tiempo, no hacerlo demasiado largo, porque también distrae al lector. Discusión, hacerla así, en esa estructura que les recomiendo, pero el resumen es al final, cuando ya tienes todo hecho. Finalmente, es un mini resumen de 100 a 150 palabras, eso dependiendo de la revista que ustedes vayan a elegir, ¿no? Depende, porque eso puede variar, pero es un resumen pequeño, donde básicamente va introducción, la descripción pequeña del caso, el vacío de la información y conclusiones o mensajes a casa. ¿Qué es lo que aprendiste de ese caso reporte? Que es muy importante. Entonces, yo diría, si me preguntan qué es lo más importante de mencionar en el abstract, es caso reporte y
los mensajes a casa. Eso es lo más importante en un abstract y en realidad enfatizarlo mucho en la discusión. Finalmente, para redondear, ¿qué es lo que no debes y debes hacer en un caso reporte? Y algo que me olvidé que es importantísimo, hagan el consentimiento informado. Eso es esencial. No publiquen un caso si no hay consentimiento físico, si es que se pudiese, o verbal, telefónico, pero ponerlo por escrito. Si el paciente falleció con un familiar, pero hay que hacer el consentimiento informado. Eso es importantísimo. Al final el título como es el que va a traer, realmente ustedes cuando buscan información de artículos, el título atrae bastante, ¿verdad? Entonces el título tiene que ser breve y conciso. Contar una historia, ¿cómo contar una historia? Tiene que tener correlato cronológico, tiene que haber suficientes detalles de la historia clínica, como ya mencioné previamente, y como mencioné consentimiento informado sí o sí. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No reportar un caso si es que ustedes no han hecho una revisión exhaustiva de la literatura, porque como ustedes saben que realmente esto es alguna, por ejemplo, una manifestación inusual de una enfermedad conocida, o esto realmente no se reporta, es importantísimo hacer una revisión exhaustiva de la literatura, ¿no? No publicarlo sin consentimiento, eso es no ético, ustedes saben. Y no incluir todo, absolutamente todo. No tiene que incluir todos los resultados de la tomografía o todos los resultados que no contribuyen al diagnóstico. Solo lo positivo o lo negativo, pero que sea relevante. Algo que me pareció bonito ponerlo en un cuadro, porque en realidad no voy a hablar mucho de lo demás, pero el caso reporte, como ustedes saben, es de un solo caso y la serie de casos, por ejemplo, es hasta 10 pacientes, ¿no? También se estila hacer este tipo de publicaciones y menos frecuentemente serie de casos largos, que pueden ser cientos de pacientes. La esencia de esto es que los tres son considerados de baja evidencia, poquito por encima de la opinión de expertos, pero son los pasos iniciales, como mencioné, para que se creen hipótesis. Con esos estudios podemos hacer asociaciones, ver tendencias de una enfermedad, de una sintomatología que de repente es nueva, y de ahí parten estudios observacionales y posteriormente prospectivos. Entonces, de ahí nacen muchas hipótesis. Por eso es importantísimo empezar, si uno está animado en hacer reporte de casos, empezar con ello. ¿Vale la pena reportar? Ustedes pueden ver, sí, realmente no hay mucha evidencia, hay baja MBA, como se dice, nivel bajo de evidencia. Como son poquitos pacientes, no hay grupos de comparación, realmente son estudios, si son varios casitos, realmente es descriptivo, no es un estudio analítico, no es como el observacional donde se va a hacer estudios, análisis estadístico, pero como voy a poner acá, los pros es que detectan novedades clínicas, de tratamientos comunes, de enfermedades comunes, pueden generar hipótesis, es el paso inicial a desarrollar estudios más adelante, como mencioné. Generan conocimiento y es de importancia y educación clínica. Entonces, no menospreciamos los casos de reporte. ¿Dónde reportar? Yo les invito a entrar a esta página, es Shimago, probablemente algunos la conocen. Está ahí todas las revistas de todo el mundo y lo ponen en ranking. Ustedes si ponen Case Report, ahí lo ponen, van a encontrar todas las revistas de solo de casos reportes de acuerdo a la especialidad que ustedes deseen, de ginecología, gastroenterología, oncología, etcétera. Revísenla, incluso pueden ver el impact factor, pueden ver qué Q es, si tiene una Q4, si está indexada, no está indexada, etc. Es muy importante, y no solo para casos reporte, también para que ustedes cuando tengan un estudio que quieran publicar, busquen ahí sus revistas, ¿no? Ponen Gynecology, Oncology, y buscan y encuentran las revistas de su especialidad.
Por ejemplo, acá BMJ, que les mencioné, esta es la revista, es británica, ¿no? Y ahí incluso les dan donde pueden entrar el link el link de la revista y pueden entrar un poquito más de todos los criterios que usa la revista para poder publicar. ¿Dónde reportar? Pueden empezar también, si son estudiantes, médicos residentes, a reportar en la revista Redagliati. Como mencionó el doctor Posada, está en su cuarto número. Estamos recibiendo artículos de toda índole biomédica, salud pública. Tiene dentro de su repertorio casos reporte que también son bienvenidos. Y si les gusta, y si son parte, les gusta el área oncológica, tenemos a la revista Onco Research de la Sociedad de Oncología Médica. Obviamente todo lo relacionado a cáncer, ¿no? De toda índole. Finalmente, conclusiones, animarse a publicar. Ya hemos como que vencido varios mitos, ¿no? Que caso reporte no es de cosas raras, no es de enfermedades raras solamente. Podemos reportar síntomas inusuales, reacciones inusuales de enfermedades comunes o alguna técnica nueva, retos en el diagnóstico, retos éticos, perspectivas del paciente, eso también se puede reportar. ¿Y qué mejor que empezar con un caso reporte? El objetivo siempre es generar conocimiento en la comunidad científica. Lo importante, como mencioné, y siempre lo voy a repetir, es siempre poner cuál es el vacío de la investigación y qué mensaje te deja el caso reporte, qué es lo que uno ha aprendido luego de haber difundido, publicado este caso reporte. Tiene un fin educativo y es parte importante, sigue siendo parte importante de esa pirámide de medicina basada en evidencia. Y es el punto de partida de posteriores estudios más grandes, porque crea hipótesis y también crea conocimientos de tendencias, asociaciones que podemos corroborarlo más adelante con estudios más grandes. Eso sería todo. Gracias.